Porque así vamos a poder separar el polvo o el trigo de la paja, perdona. Y entonces, como yo soy parte del trigo, el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, pues a todos los demás, que somos la inmensa mayoría, esto nos va a encantar. Vamos allá, estamos arrancando la página del Territorio Negro del número 299, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, eso es. Ya queda menos. ¿Qué tal, Marlaska, Rendueles? Buenas tardes. Llevamos Muy buenas tardes. 299 territorios negros. Esto ya empieza a ser... Desde enero del año 2000, cansino ya. desde la primera semana de enero del 2008. Ahí es nada, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues venga, vamos hoy con la cosa púnica, con el polvo, el trigo y la paja. Así hablaba como mínimo Granados en La Sexta Noche sobre algunos delincuentes de su partido, decía él entonces, como Luis Bárcenas. Porque así vamos a poder separar el polvo o el trigo de la paja, perdona. Y entonces, como yo soy parte del trigo, el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, pues a todos los demás, que somos la inmensa mayoría, esto nos va a encantar. Hay que volver a escucharlo para tenerlo bien clarito y bien fresco. Hoy el que fuera secretario general del PP en Madrid, consejero de Interior y Justicia, está, ya lo saben todos, en la cárcel por delitos de corrupción y pertenencia a organización criminal. La operación púnica de la Guardia Civil ha terminado con su carrera, también la de su amigo, un empresario inseparable suyo, David Marjaliza. Y hoy en este Territorio Negro, pues Marlaska y Rendueles van a contarnos la historia de Granados y Marjaliza, viendo de dónde surge su amistad, un político y un constructor, o como les llaman los más íntimos, Chirrín y Mortimer, ¿no? Eso es. Empezamos por lo último que se ha sabido de los dos. Hoy Interview, por cierto, publica su última compra millonaria. Creo que cada uno se compró una lujosa villa en el Arenal, que es un complejo residencial en Marbella, valoradas cada una en 1.200.000 euros, ¿no? Son villas de algo más de 500 metros cuadrados que están, dice la página web de la constructora, a 50 metros de la arena de la playa, de las Chapas, muy cerquita de Marbella. Algunas están sin terminar y las imágenes que están publicadas en la revista muestran las de estos dos. Granados y su mujer, Nieves Alarcón, son dueños de la villa número 7 y David Marjaliza y su esposa, de la Cuba, son los dueños de la villa que está pegada a esta por detrás, la número 10. Estas villas de lujo del Arenal en Marbella tienen sótano con garaje, una planta baja con porche y jardín, otra planta más con 4 dormitorios, cada uno con su baño independiente, y una terraza o ático solarium. Todo es de primeras calidades, desde pavimento de mármol en las baldosas, domótica de luz y persianas motorizadas. Y en cada villa, también en las de Granados y Marjaliza, hay una caja fuerte empotrada. ¿Y cuándo se compraron esas villas millonarias, tanto Marjaliza como Granados? Pues Granados y Marjaliza inscribieron la compra el mismo día los dos, ¿eh? El día fueron 29, juntos al notario y todo. Sí, el 29 de noviembre del año 2012. Los dos acuden a ese mismo notario, a don Miguel Rubio, de la localidad madrileña de Pinto, que está muy cerca de Valdemoro, de donde proceden los dos y donde los dos comenzaron su carrera. El político puso la villa a su nombre y al de su mujer, y el constructor lo hizo a nombre de Divana Integral SL, que es una de los cientos de sociedades que controla, según ha descubierto ahora la Guardia Civil. Bueno, es cuando entró en prisión Bárcenas, ¿no? Por ahí, ¿no? Lleva casi 2 años. Bárcenas entró en verano. En junio entró. Ya, fíjate. Bueno, esas villas de lujo y pegaditas, una a la otra, son la última adquisición que ha hecho esta pareja, de hecho, Granados y Marjaliza. Hoy ambos en la cárcel, ambos con cuentas en Suiza. ¿Cómo llegaron? Se lo estarán preguntando muchos oyentes. ¿Cómo llegan a eso dos tipos humildes? Porque eran dos personas de procedencia humilde de Valdemoro. Sí, como dijo el torero Belmonte cuando le preguntaron por un banderillero suyo que llegó a gobernador civil de Huelva, degenerando, ¿no? Ya, llegaron degenerando, ya. Granados y Marjaliza son casi de la misma edad. El político tiene 50 años, el constructor tiene 46. Se conocen en el colegio, en un colegio de su pueblo. Chirrín, como llaman a Granados, era hijo de un agricultor, y Mortimer, como llaman a Marjaliza, de un guardia civil. Los dos hacen buenas migas y con otros jóvenes forman una pandilla, un grupo al que empiezan a llamar en el pueblo como los villanos. En el año 1995, Granados, que había estudiado económicas en la Complutense, trabaja ya en Société Generale como broker. Y su amigo Marjaliza, que había salido mal de Nuevas Generaciones y del ayuntamiento, donde había sido concejal del PP, ya tenían montadas un par de pequeñas empresas inmobiliarias en Valdemoro. Los dos se presentan aquel año para ser alcaldes de su pueblo, Marjaliza por un partido al que llamó Independientes por Valdemoro, Granados como jefe del PP, gana Granados, pero los más de 450 votos de su amigo le impiden gobernar. Y ese fue el último desencuentro que tuvieron los dos, porque en el año 99 Granados repite como candidato y Marjaliza ya se retira de la política. Y Granados, que es el hijo del agricultor, gana entonces con mayoría absoluta y repite victoria después en el 2003. Y empiezan entonces las polémicas y los negocios extraños con constructores. Y
se supone, empieza a correr el dinero. Sí, nos cuentan los investigadores que Granados y Marjaliza no se entienden el uno sin el otro, ¿no? Son una pareja. El constructor acabará gestionando el 60% de todo el suelo de Valdemoro. ¿El 60%? Era el dueño prácticamente. ¿Y nadie lo había visto eso? Nadie se Casi todo lo importante del pueblo y las cercanías pasaba por sus manos. Pelotazos millonarios, desde un sobrecoste de una cabalgata hasta un gimnasio, pasando por el último que tenía previsto y anunciado ya, que tenía un contrato para arrendar un suelo también a Mercadona, ¿no? Para poner un Mercadona. En aquellos años del siglo pasado empezó a funcionar la cuenta suiza, una cuenta suiza de nubes. Granados contaría luego que él la cerró en el año 2000, pero lo cierto es que tuvo otras. Ya empiezan a surgir datos que hablan de su relación promiscua con constructores. Cuando el alcalde Granados se presenta a la reelección, regala 20.000 botellas de aceite, casi una por familia de Valdemoro, y eran botellas no pagadas por él ni por el partido, sino que eran pagadas por Ramiro Cid, otro constructor que ahora también está imputado en la púnica. Ya. Pero Granados arrasa en las elecciones y Esperanza Aguirre lo que hace es decir, mira, aquí hay un tipo que arranca buenos votos, así que le llama en 2003 precisamente para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y también para dirigir el PP en Madrid, nada menos después. Sí, y Granados fue el elegido también para presidir aquella comisión de investigación del Tamayazo, aquella deserción tan extraña de 2 diputados socialistas que permitieron volver a votar y que Esperanza Aguirre y el PP siguieran en el gobierno regional, ¿no? Granados es un tipo llano y campechano, de buen trato, que hacía buenas migas con la prensa, es cierto, y que fue tertuliano en muchos medios. Eso es, sin embargo, sus conexiones peligrosas siguen dándole disgustos. En el año 2006, alguien, todavía no se sabe quién, quema en el garaje de su casa de Valdemoro el Mini Cooper de su mujer. Granados no quiere denunciar, pese a que a la Guardia Civil le insiste, le dice que había sido algo provocado, que tiene que denunciarlo, y al investigar el caso de oficio, los guardias civiles ven que el Mini no estaba a nombre de su mujer ni de él, sino a nombre de una sociedad propiedad del constructor de las botellas de aceite, de Ramiro Cid. De Ramiro Cid, el que había puesto no sé cuántos miles de botellas de aceite en campaña electoral. 20.000, eso es. Esa es la historia que Esperanza Aguirre dijo que cuando ella la vio, tanto la quema del coche como del aceite, que no asoció con la cabeza de caballo de la película del Padrino, digamos. Eso lo ha dicho. No le dio que pensar. Bueno. Granados dijo que todo era un error, lo dijo entonces, que el Mini era de su mujer y que la constructora simplemente no lo había dado de baja por un tema burocrático, ¿no? Que se les había pasado. El caso es que ya para entonces tanto él como Marjaliza habían crecido bastante. En el año 2003, por ejemplo, eran dueños, según la Guardia Civil, de 2 adosados en Marbella, en la misma zona del Arenal que hemos hablado de las villas, entonces algo más modestos, de unos 300.000 euros cada uno, y que estaban un poquito más lejos de la playa, aunque tenían, eso sí, piscina tropical. Para guardar las formas, Granados afirmó que ese chalet se lo había vendido a Marjaliza, aunque él pagaba la central de alarmas de 24 horas que tenía. Mortimer, Marjaliza, compró también en esa época un par de yates a los que invitaba en verano a varios políticos del PP, por supuesto Granados entre ellos. Ya. El caso es que hoy ese chalet sigue siendo propiedad del señor Granados y de su esposa, aunque es cierto que está a la venta. La Guardia Civil cree que hay un tercer adosado pegado al de Granados y que está a nombre de otra sociedad, que es realmente de José Miguel Moreno, sucesor de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid. De Valdemoro a Marbella, bueno, a Marbella y a Suiza, claro, no podía faltar Suiza, patria querida. La Guardia Civil ha descubierto que Granados tuvo una cuenta abierta en Suiza con su nombre propio, nombre y apellidos, hasta el año 2007, no hasta el año 2000, como él dijo, ¿no? Y Marjaliza también cierra en ese año, 2007, la suya, a su nombre. Parece que lo hicieron simplemente para ocultarse mejor. Los dos forman parte de una sociedad que se llama Sheraton Trading, que tiene otra cuenta suiza y una sede en Costa Rica. Y una cuarta cuenta suiza más de la pareja está siendo investigada. En aquel año, 2007, Granados, recordemos que era un jefe político importante. Ambos traen de vuelta a España al menos 4 millones de euros en una operación de blanqueo de dinero de libro. El dinero viaja de Suiza a Costa Rica, de Costa Rica a Singapur, siempre a nombre de sociedades que de pronto sienten inquietudes artísticas irrefrenables y compran obras de arte millonarias. ¿Dónde? Dinero, aquí en España ya. Claro, ese dinero ya limpio vuelve a las cuentas de nuestros dos personajes aquí, en España. Y en todos esos años, Granados, hombre, llegó a ser uno de los 2 delfines de Esperanza Aguirre, claramente. Pero en 2009, un director general de una constructora, atención, porque acude a vosotros, o sea, acude a Interview, a denunciar y al mismo tiempo a la justicia. Sí, nuestro compañero Javier Chicote, que hoy está en ABC, y Juanjo Fernández, de Interview, cubrieron aquella historia. David Merino había sido director general de la constructora Dico, que luego pasó a ser controlada esta constructora por Marjaliza y se convirtió en la sexta más importante de España. Merino contó entonces, y así se publicó en Interview, que él mismo había dado sobres con dinero a Francisco Granados a cambio de obras y de recalificaciones, y en algunas cacerías había dado ese dinero en una finca de la constructora y en algunas partidas de póker donde Granados y
por ejemplo, el que luego sería famoso como el Albondiguilla, es decir, el alcalde de Boadilla, González Panero, apostaban con billetes de 500 euros, que era dinero de la constructora, naturalmente. Pero todo quedó enterrado. Esperanza Aguirre, por cierto, contó aquí la semana pasada en Onda Cero que ella, cuando salió ese reportaje, llamó a Granados y que le preguntó y que le dijo que todo era mentira y ya está. Así se quedó la cosa, ¿no? Así fue. Pero es que el constructor fue a contárselo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Fiscalía. Se acusó a sí mismo de delitos gravísimos, por ejemplo, cohecho, es decir, comprar a funcionarios y a políticos, ¿no? Y le dejaron irse sin hacerle muchas preguntas. No vamos a especular, pero vamos a dar algún dato. Granados era entonces, en esa fecha, 2009, consejero de Justicia de Madrid, con bastante mando en plaza sobre nombramientos y ascensos de jueces. Y otro dato más, cuando meses después, en aquel año 2009, el caso Gürtel pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ese mismo día, Granados come con el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira. Poco después, Granados hace una declaración de bienes de 2 folios donde habla de todo su patrimonio y de sus casas. Todo lo tiene, dice, en Valdemoro, nada de Marbella ni de Suiza, y la vida sigue. Pobre hombre, qué desesperación, ¿eh? Cuando acudes a denunciar y, bueno, pintáis un panorama, por tanto, muy oscuro. Es casi una corrupción perfecta. ¿Por qué se destapa? A ver, ¿quién comete el error para que esto se destape? Bueno, hay una concatenación de causas en este caso. Se destapa primero por el trabajo de la Guardia Civil, por la codicia de los protagonistas y también por un grave error político. El diario El País, recordemos, descubre en el año 2011 que varios políticos del Partido Popular, simpatizantes afines a Rajoy, fueron espiados. Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, es decir, su mano derecha, Alfredo Prada, que también había sido consejero de Justicia, y que también se espió a Ignacio González, que entonces no lo era, hoy es el actual presidente de la Comunidad de Madrid, y que era el íntimo enemigo de Granados por la herencia de Esperanza Aguirre. Ese caso, ese espionaje, se empantana en los juzgados, todavía sigue por allí, pero hay 3 guardias civiles que aparecen implicados en la historia, y son los mismos 3 guardias civiles que a los que Francisco Granados hizo una oferta que no pudieron rechazar, los sacó de la Dirección General de la Guardia Civil y se los llevó a la Comunidad de Madrid para trabajar para él y duplicarles el sueldo. Allí los bautizaron algunos como los hombres de la serie, les llamaban los hombres de Paco. Bueno, claro, Paco, claro. González está convencido de que le espiaron por orden de Granados para destruirle políticamente, y Esperanza Aguirre acaba creyendo esa versión y destituye a Granados de su gobierno y del partido, aunque le dejan un poco a la sopa boba en el Senado. O sea, solamente en ese caso es cuando Esperanza Aguirre le echa de Eso es. le echa de partido. Bien, bueno, del gobierno, mejor dicho, no de partido. En enero de 2014, recordemos, ya nos acercamos, es enero de este año, el diario El Mundo destapa la primera cuenta suiza de Granados, una cuenta con 1,5 millones de euros. Y lo que dice es pues que lo de la herencia de Pujol y estas cosas, ¿no? Lo de todos, que es muy anterior a la entrada en política. Eso es, pero el grupo de delitos contra la administración de la UCO, de la Guardia Civil, el mismo que, por cierto, desentrañó el escándalo de los ERE de Andalucía, se pone a trabajar, se pone en marcha. Y lo que han investigado desde entonces les ha hecho prácticamente vivir la corrupción en directo. Han sido testigos de cómo se corrompe. Marjaliza y su mano derecha, esposa de un guardia civil y con la bandera de España en la puerta de su chalet, no dejaban de trabajar, de crear sociedades, de entrar en proyectos, empresas de sanidad. Ahora que Madrid se quiere privatizar, pues era un buen negocio el de la sanidad. Apuestas deportivas, inmobiliarias. Marjaliza y los suyos se habían trabado relación con la empresa Cofeli, que consiguió contratos millonarios en ayuntamientos de toda España, a base, según las investigaciones, de repartir bastantes sobres con dinero. Que es una empresa francesa, Cofeli, ¿no? No, es una empresa pública francesa. Hay un escándalo en Francia importante por ese tema, ¿no? Se llama. Granados, en cambio, era más relajado, según las investigaciones, según la gente que la ha estado observando estos meses. Era más fiestero. Parece ser que estaba fuera del asunto de estos sobornos de Cofeli. Y, sin embargo, fue él, debido a sus muy buenas relaciones con algunos guardias civiles, el que recibió el chivatazo que puso en riesgo toda esta operación. O sea, es cuando un guardia civil encargado de colocar dispositivos de vigilancia a esta gente avisa a Granados de que le están investigando. Eso es, no era un guardia civil del grupo operativo, digamos, del grupo investigador, de la unidad de apoyo se llama. Una noche de copas en un bar de Valdemoro, Granados llama, cuando le hacen esta confesión, llama a uno de esos hombres de Paco, al guardia civil José Luis Caro Vinagre. Este hace gestiones y confirma que efectivamente, que la UCO estaba investigando a Paco Granados. Le avisó, Granados llamó entonces a su amigo Marjaliza, le dijo, la UCO está detrás de nosotros, esto es serio. Y el constructor, muy al estilo Jordi Pujol y muy al estilo de los corruptos, le dijo, ¿y quiénes son la UCO? Ya, por poco le dice qué coño es la UCO, ¿no? Pero que además, o sea, Granados se atreve a coger el teléfono y avisarle por teléfono. Claro. A su amigo de que están detrás de ellos. En fin, no acaban de aprenderse los nombres de la gente que lucha contra la corrupción, por suerte, en este caso. El guardia civil en cuestión, que dio el soplo a Granados, ha sido detenido y ha sido acusado de revelación de secretos. Sí, cuando sus jefes supieron que estaba haciendo de topo, prefirieron no decirle nada, no decirle que le habían descubierto y simplemente le mandaron a poner cámaras de vigilancia y chicharras a la provincia de Alicante. Ha sido una investigación muy complicada porque se trata, dice el juez, de una organización criminal.
Los jefes de la UCO, de la Guardia Civil, por ejemplo, exigieron no contar con nadie de Valdemoro, que es la sede del Colegio de Guardias Jóvenes, claro. y donde hay un enorme cuartel de la Guardia Civil, una comandancia. Y avisaron a los políticos del Ministerio del Interior muy poco antes de detenerlos a todos. Suponemos que porque se les olvidó. Bueno, pues nada, será por eso. ¿Sabemos más o menos, cuánto dinero se han podido llevar Granados y Marjaliza? O sea, Chirrín y Mortimer. Bueno, pues es muy difícil calcularlo. Han dejado los ayuntamientos, el de Valdemoro sobre todo, con unos pufos descomunales, unas deudas gigantescas. La Guardia Civil ha hecho unos primeros cálculos y habla de que Marjaliza tenía en su sociedad patrimonial algo más de 30 millones de euros. No está mal. Solo en una SICAP, de esas que pagan el 1% de Hacienda, solo en una SICAP tenía 25 millones. Van ya por los 33 millones, pero pensamos que será mucho más si además añadimos los bienes inmuebles, los chalés embargados, por ejemplo. Falta saber todavía cuánto dinero es de Marjaliza y cuánto dinero es de Granados realmente. Deberíamos acabar con una reflexión rápidamente. Esta gente, el señor Granados, sospechoso, ahora imputado, bueno, pues como otros corruptos, ganaba elecciones, arrasaba. También arrasaba el señor Gil, o el señor Fabra en Castellón, o algunos socialistas andaluces, o el minero millonario Fernández Villa en Asturias, ¿no? Sí. ¿Qué ha cambiado ahora? Toda esta gente que has mencionado daban obras públicas, contratos, puestos de trabajo, movimiento al pueblo, aunque parte del dinero se solía quedar por el camino, ¿no? Ya. Pero la gente seguía votando, sí. Y han cambiado los tiempos, pensamos. Un guardia civil nos decía que hace años, cuando iban a detener a algún concejal en algún ayuntamiento pequeñito, grupos de vecinos se congregaban en la puerta para aplaudir al concejal y para darle ánimos. Bueno, todos lo recordamos. Venga, esto. Manolo, que sales pronto, etcétera, Que sí. etcétera. Y estos días, trabajando en la operación Púnica, la de Granados y Marjaliza, la gente se acercaba y les aplaudía a ellos, a la Guardia Civil, cuando salían con cajas y con detenidos de los despachos. Así que, como dirían Manu y Mame Mendizábal, más vale tarde, ¿no? Pero... Pues sí, más vale tarde. Por cierto, vete, Manu, que llegas tarde. Ahora me y voy. te espera Mame Mendizábal. No pasa nada. Gracias. Adiós. Un abrazo. Gracias. Número 300, el próximo día, Territorio Sí, Negro. señora, número 300. Sugerencias, ya sabéis. Oye, de camino a La Sexta y Rendueles y los oyentes, no os perdáis esa charla que tenemos en un par de minutos con Marc Cabra. Pertenece a ese consorcio de periodistas sabemos quién es. que hacen periodismo de investigación. Trabajó en La Sexta, por cierto. Sí, bueno, pues ahora Marc Cabra está ahí dando... En el Lodazal de Luxemburgo. Sí, pero suerte de ese grupo de periodistas, un consorcio de periodistas de diferentes países que se han unido y que están sacando las vergüenzas. Enseguida hablamos de este asunto de Jean-Claude Juncker, al que dedicamos, por cierto, un gabinete la semana pasada. No se lo pierdan. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo. Con Julia Otero.